Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast y como siempre, muy bien acompañado con este señor que está aquí. Adam, ¿cómo está la vaina? Súper bien por acá, listo para hablar de un tema que nos apasiona muchísimo, que es el crecimiento patrimonial, las inversiones y ver cómo hacerlo de forma inteligente, de forma Fintelhover. Así Totalmente. Y eso que dices, Adam, es súper importante porque una de las cosas que yo creo es que particularmente cuando de inversiones se trata, hay mucho desconocimiento y el desconocimiento desata muchos miedos, porque evidentemente la incertidumbre y lo que uno no conoce pues genera cierta aversión y cierta preocupación. Y he visto también con mucha angustia desde mi parte como contigo, como educador y asesor, que hay personas que incluso por un trauma de que algo que no les fue bien con las inversiones, es que yo me metí, yo intenté, perdí dinero, entonces yo me metí en eso de la bolsa, pero a mí no me fue bien. Y era porque probablemente no lo estaban haciendo de la manera correcta. O sea, sus finanzas no habían despertado en el entendido de que probablemente no había una ruta clara, no había un mapa claro del para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde voy a meter yo mi dinero para que esto naturalmente sea una estrategia que juegue en función de la construcción del bienestar y de la libertad financiera, que es el fin último que estamos buscando al momento de invertir. Y como siempre dices tú, mi querido Adam, que cuando estemos en un futuro estemos trabajando porque queremos y no porque tenemos que hacerlo por necesidad. Y es justamente lo que nosotros cubrimos en nuestro programa Despierta tus Inversiones, donde te guiamos en un paso a paso a lo largo de 4 fases y 4 pilares fundamentales que te van a ayudar precisamente a ganar claridad e intencionalidad al momento de invertir y a ganar la confianza que necesitas justamente para poder entonces construir tu bienestar en tus propios términos. Y es parte justo de lo que te queremos invitar a que apliques a nuestro programa Despierta tus Inversiones. Como siempre, recuerda que por ser escucha de este podcast, revisa acá las notas del episodio porque siempre tienes una consideración especial para premiar tu fidelidad y, bueno, una muestra más de agradecimiento por acompañarnos en esto. Pero hoy en particular traigo aquí junto a Adam justamente una descripción. Yo diría de esos 4 pilares que tienes que tomar en cuenta para definitivamente poder despertar tus inversiones y perderle el miedo a el mundo de invertir en la bolsa y que tengas criterio, porque eso es lo que estamos buscando, que seas un inversionista no solamente inteligente, sino también que tengas criterio para tomar decisiones. ¿No es así, Adam? Sí, Julio, y realmente quiero que vean esto como con perspectiva de que esto les va a servir para cualquier tipo de análisis de inversión que puedan hacer, tanto en la bolsa como en el nuevo mundo digital, criptomonedas, blockchain, todo esto, bienes raíces, cualquier tipo de inversión en verdad viene por un paso a paso de estas 4 fases que te vamos a explicar. Y son las 4 fases con las cuales estructuramos el programa que decías tú, Julio, el programa de Despierta tus Inversiones, y lo que queremos que este espacio sirva es como una especie de, en inglés se llama unboxing, ¿no? Como un desempacamiento, no sé cómo se dice, ¿no? Vamos a desempacar un poco de qué se trata este programa para que solamente con la estructura del programa ya te puedas llevar muchísimo valor de cómo debes abordar la toma de decisiones al momento de invertir, porque no hay nada peor que invertir así como disparándose la cintura, que invertir hacia lo loco porque te dijeron esta cosa aquí, ábrete una cuentica allá y lanza ese dinero para allá. Eso en esencia es botar el dinero porque no sabes lo que estás haciendo. Entonces, de eso se trata todo eso. Y Julio, quiero comenzar el primer pilar, allá hablando una vez que tenemos 4 fases, 4 pilares aquí. El primer pilar justamente trata de claridad, ¿no? El primer pilar trata de comprender muy bien la parte fundamental del crecimiento que queremos lograr tener. Entonces, para sentar bien esos fundamentos, tenemos que tener claridad muy importante sobre nosotros mismos, claridad sobre cuáles van a ser esas posibles rutas de crecimiento que tenemos a nuestra disposición, claridad de entender entonces, dependiendo de nuestros objetivos de vida,
pues qué posibilidades hay para construir patrimonio. Si van a ser, si van a ser posibilidades de repente en el mercado de la bolsa, o aprovechando el interés compuesto, con inversiones recurrentes, si van a ser posibilidades en el mundo de bienes raíces, en el mundo de los negocios, en el mundo de especulación más con el tema de las inversiones digitales. O sea, hay muchísimas rutas de crecimiento posibles, pero no todas van a ser las óptimas para tu situación particular y no todas, algo muy importante aquí, Julio, es la relación riesgo-retorno, que mucha gente no termina de comprender y mucha gente a veces entonces se mete en semerendo peo por no comprender el gran riesgo que se asume buscando esos grandes retornos que se prometen por ahí entre amistades o en las redes y todo eso. Entonces, justamente, entender que sí hay muchas rutas de crecimiento, tener claridad de cuáles son y claridad de cuáles son las rutas para uno. Te lo pongo un ejemplo para culminar mi punto, Julio, un ejemplo muy puntual que se me acaba de ocurrir. Coño, si tú vas a esquiar por primera vez en tu vida y vas y subes la montaña y te montaste en tu liftcito y te bajaste ahí y coño, lograste no caerte apenas te bajaste de la silla ahí del teleférico, ¿no? Y estás ahí logrando y eso y vas a empezar a esquiar y tú ves y ves la primera pista, una doble negra, así, cha, 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 la segunda pista, una verdecita, la tercera pista, una azul, después viene otra doble negra, o sea, tú vas empezando a bajarte de ese teleférico, vas a empezar a ver por cuáles rutas puedes bajar esa montaña. De igual manera que en las inversiones, si tú no eres una persona que entiendes bien lo que estás haciendo, sofisticada, que estás en una posición que te ganaste el derecho ya a abordar ciertos tipos de ruta de crecimiento, no te vas a lanzar por una doble negra, ¿no? Entonces, si uno está comenzandito en este mundo, imagínate que estás por primera vez montándote en unos esquís y vas a empezar a bajar una montaña y vas a tener que hacerlo con conciencia, con claridad, que por suerte en estas montañas de esquí te ponen, mira, esto es una verde, esto es una azul, esto es una doble negra, eso se trata de claridad justamente. Entonces, No, me encantó full ese ejemplo porque, bueno, primero me gusta esquiar y me acuerdo que también ese paralelismo funciona con las bicicletas montañeras que nosotros hacemos de vez en cuando en la ruta, que también es la misma vaina. Hay verdes, hay azules, hay diamante negro, coño. Si uno no tiene la experticia, uno no se mete por la vaina más difícil. Uno trata de buscar la ruta que sea un poquito más estable y que me haga ganar confianza en el tiempo. Eso me encanta. Ahora, Adam, yo conecto ese tema de entender tus rutas de crecimiento, particularmente en el mundo de las inversiones, también con, en este pilar de claridad, pues valga la redundancia, tener claridad con respecto a la visión que yo tengo y a las metas que yo tengo. Porque, por ejemplo, las cosas que yo quiero en la vida no necesariamente son las mismas cosas que quieres tú, Adam, o las mismas cosas que quieres tú que no estás escuchando. O sea, por ejemplo, de repente tú aspiras a un retiro tranquilo en una chocita en la playa. Y de repente a Adam, que le encanta esquiar, él visualiza un retiro en una casa en Colorado a todo dar porque a él le encanta esquiar y bueno, cuando sea verano le encanta hacer otras cosas también en los slopes, ¿ok? Y de repente en mi caso, para mí retirarme es irme a vivir a Italia, ¿ok? En la Toscana, tranquilito con un viñedo, una cosa así por el estilo. Entonces cada uno tiene una visión diferente. Y yo creo que es importante, Adam, que antes de seleccionar la ruta, o mejor dicho, en paralelo a seleccionar la ruta de crecimiento, que esa ruta me lleve de alguna manera a la visión que tengo yo de lo que quiero para el retiro. Y allí es donde yo entonces empiezo a fijar metas, pero aquí es lo importante, es en función de lo que en verdad a mí me da satisfacción y me da felicidad. Pues yo veo que hay veces que la gente se copia del modelo de alguien más y entonces se la pasa frustrada porque para empezar que está yendo a un sitio donde ellos originalmente no querían ir. Yo tengo, por ejemplo, clientas cuyo concepto de retiro es viajar por el mundo. En estos días estaba, por cierto, en una cita con alguien que le encanta viajar por el mundo y se lo puede permitir porque así se planificó 8 meses al año. Y esta persona es muy espiritual y se la pasa, por ejemplo, en Bali, en la India, visitando templos, no sé qué, pero fíjate que ella tenía clara que ella vive en un apartamento muy modesto, sencillito, sin mucho lujo, pero para ella viajar era importante. Entonces, te pongo este ejemplo a esta clienta porque esas eran sus metas y ella se preparó e invirtió a lo largo de su vida laboral para llevar esa vida, ahorita ya tiene 60 años, para llevarla de esa manera. Pero habrá otra persona que de repente no es tanto viajar, sino que lo que quiere es tremenda casa con tremenda piscina y jugar golf o montar bicicleta todos los fines de semana. Eso también está bien. Aquí el llamado en este pilar de claridad antes de invertir es a que decías, ¿qué carajo es lo que quieres tú de la vida, chico?
¿Qué es lo que quieres tú? ¿Cómo quieres vivir tú la vida? Y en función de eso, fíjate que eso ya lo hablamos en otro episodio del podcast, que era el episodio de la vida ideal. Entonces tú calculas básicamente cuánto cuesta esa vida ideal y una vez que tienes ese número, vienes entonces a la tercera consideración de este pilar de claridad. ¿Cuál es ese, Adam? Claro que se trata entonces de proyectar financieramente cuáles van a ser esas necesidades, cuál va a ser ese estilo de vida, cuál va a ser esa estructura patrimonial que debes de tener para, para costear esa vida que estás visualizando. Yo doy el ejemplo, Julio, de cuando nosotros estuvimos en un viaje justamente en Italia hace unos años y fuimos a un Airbnb y la persona que nos atendió, Marcelo, un señor en sus 84 años, 82 años creo que tenía, toda su plan de retiro, toda su vida fue, bueno, comprar una serie de propiedades como un pueblito a una hora de Italia, que es como un lugar así de vacaciones para los romanos, la gente, no sé si todavía se dicen los romanos, me imagino que sí, la gente que vive en Roma, y, y el señor lo que se dedica es justamente a ser el host, a cocinarles, a darle la bienvenida a la gente. Y ese fue como que su plan patrimonial de futuro y hoy en día se retira, o sea, está retirado y viviendo de estar Ok. semiactivo de esa manera. Entonces, bueno, eso fue su ruta de crecimiento en base a su visión y meta que toda la vida ese señor tuvo y su proyección financiera fue básicamente entonces planificarse para la adquisición de esas propiedades en ese punto particular. ¿Ok? Eso es una ruta muy específica y es muy típica a veces de generaciones pasadas o de gente que vive en ciertos pueblitos y eso, que dicen, no, lo mío es bloque en este lugar y así como lo hizo mi familia y a eso voy. ¿Okay? Lo que quiero decir es que fue una ruta y fue una manera de proyectarse y fue algo válido por el cual este señor está viviendo hoy en día. También tiene sus riesgos eso, riesgo de que de repente esa zona deje de ser un atractivo turístico y de repente entonces se te viene abajo todos los activos de tu vida que planificaste, se te vinieron abajo porque, no sé, le dio una crisis ambiental a ese lugar, un volcán al lado, qué sé yo, puede pasar cualquier vaina, pero entonces ahí es donde viene, ¿no?, la mentalidad, el criterio de un fintelhauer inteligente que dice, ok, ni muy, muy, ni tan, tan, vamos a diseñar algo un poco más como 360 al respecto, y es donde empiezas a también aportar para cuentas de retiro, empiezas a aportar ¿no?, en la bolsa, en otros tipos de activos y de esta manera, ¿no? Pero entonces proyección financiera habla de entender de qué nivel de lago quisieras armar, cuánto te permite tu presupuesto poder aportar recurrentemente todos los meses para entonces ver hasta dónde pudiera llegar a crecer ese lago. Nosotros lo hablamos mucho en el programa, el tema, la terminología del lago versus río, el lago siendo como el patrimonio que puedes construir en el tiempo y río siendo los ingresos que puedes entonces generar para construir ese lago. Entonces, bueno, nosotros hacemos un ejercicio en este programa justamente de Despierta tus inversiones, donde medimos qué tan grande pudiera llegar a ser tu lago dependiendo del caudal de tus ríos, dependiendo de la capacidad de ingresos que puedes generar y dependiendo de la disposición también tuya de apartar para ese lago. ¿Okay? Hay mucha gente, Julio, que bueno, que de repente tiene un buen caudal, un buen río, pero dice, no, yo lo que quiero aportar son $200 para mi cuenta de retiro. Yo digo, coño, pero fácilmente pudieras aportar mucho más. Y dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa, Julio? Que hasta que la gente no visualice el potencial que hay en esos aportes recurrentes, entonces la gente no termina de pasar el switch. Cuando yo le digo a todo el mundo, tú sabes que si tú contribuyes $500 al mes por 30 años, muy probablemente pudieras llegar a tener $1.000.000 si más o menos siguen los rendimientos que hemos visto hasta hoy en día, si continúan de esa manera que casi siempre rinden así, pues en muy largo plazo la bolsa de valores se ha comportado de esa manera. Pudieras llegar a tener entonces $1.000.000. Entonces la gente dice, bueno, entonces sí quiero meterle $500 todos los meses, aunque sea mínimo, ¿no? Y entonces este tipo de entendimiento, este tipo de ejercicios de proyección financiera es lo que a veces también a uno le despierta el interés y le despierta las ganas de construir esos patrimonios que te permitirán tener esa vida, esa visión y esas metas que tenías inicialmente. Y a mí me encanta eso que tú acabas de aclarar, porque aquí en Fintelhop tú y yo siempre hemos propuesto
que chévere proyectar los números, pero fíjate que nosotros arrancamos, fue por una descripción cualitativa, o sea, una proyección cualitativa y visual de qué quieres, porque fíjate, aquí en Fintelhub, tú que nos escuchas, que nos estás viendo, no va a haber un compromiso de aporte constante y sonante en el tiempo, con disciplina y constancia para un plan de inversión, si tú no tienes una conexión emocional clara, ¿y qué coño es lo que quieres tú lograr en la vida? Porque si yo te hablo a ti de ahorrar o de invertir por invertir, eso es una conversión estéril. Por eso es que en Fintelhub, parte de nuestra metodología bioneurofinanciera, parte de conectar emocionalmente con esa meta de forma tal que tú te sientas comprometido y que cuando la veas y la visualices digas, coño, de bolas que quiero aportar y hacer mis proyecciones porque yo quiero lograr eso. Así que sin esa visión clara, sin este pilar de claridad, no hay inversión que valga porque te vas a descarrilar rápidamente. Ahora, una vez que tienes la claridad, una vez que has definido tu ruta, una vez que tienes visión y meta clara, una vez que has hecho la proyección de cuánto necesitas y el coste de tu vida ideal, debemos tomar en cuenta el segundo pilar. Y ese segundo pilar es básicamente el acercamiento. Y por acercamiento, aquí básicamente a nosotros nos gusta decirlo como que entender las reglas del juego, o sea, acercarte al mercado de capitales para tratar de ver cómo funciona y de alguna manera empezar a explorar y familiarizarte. Es como cuando metes así el pie en el agua para ver la temperatura y a ver en qué momento te vas metiendo y te metiendo poco a poco hasta que te aclimatizas. Bueno, de eso se trata este acercamiento, que es el segundo pilar. Recuerda, primer pilar, claridad. Segundo pilar para despertar tus inversiones es el acercamiento. Y como parte del acercamiento, tenemos que trabajar el aspecto mental, que es el 80% del éxito en finanzas y también en inversiones. Hay que tratar de entender cuál es la mentalidad que tiene que tener un inversionista. Por supuesto, esto da como para 40 episodios hablando de sesgos, conductas, comportamientos, etcétera. Pero una de las cosas que hay que aprender a desarrollar es particularmente la paciencia, porque el éxito financiero no se construye de la noche a la mañana. Y si te vas a querer ganar el interés compuesto, tienes que desarrollar la paciencia, porque ese efecto de crecimiento del dinero de bola de nieve ocurre a lo largo de los años. Y el éxito, particularmente en las inversiones, cualquiera que sea la ruta de crecimiento que tú elijas dentro del campo de las inversiones, pues es algo que se mide en décadas, no se mide en días, no se mide en semanas, no se mide en meses, se mide en décadas. ¿Por qué? Porque en los días, semanas y meses nosotros pasamos por distintas cosas que ocurren que naturalmente te van a hacer sentir desesperado. Y particularmente a la fecha de grabación de este episodio, Adam, yo siento que hemos pasado por una serie de altibajos, en particular por cosas que han ocurrido en el mundo, que es lo que nos lleva al segundo punto a considerar al momento de acercarse, ¿no? Y tener paciencia cuando pasan esas cosas. Cuéntanos ese punto. Julio, va justamente en paralelo, porque tú desarrollas esa mentalidad de la cual hablabas, entendiendo en el contexto de la economía en la cual estás participando, ¿no? Viendo el comportamiento de la economía y de los mercados. Tú hablabas de que cuando uno está en ese acercamiento, de repente que vas a meter los pies en el agua, a ver si está muy caliente, o si está muy fría, no sé qué cosa. Yo usé esa visualización tuya y pensé, claro, es que cuando tú te metes de repente en el mar, ¿no? Entonces tú dices, oye, tú tienes que saber si el mar está de repente, cómo son las corrientes de ese mar, cómo es el oleaje, si el oleaje te explota adelante o te explota atrás y puedes surfear tranquilo, jugar en la orillita, no sé qué cosa. O sea, como que entender el comportamiento de ese sistema en el cual te vas a estar metiendo, de ese mercado en el cual te vas a estar metiendo, y de esa manera vas a poder meterte con más inteligencia y con más tranquilidad y no simplemente ir de cabeza para que te ahogues así, ¿no? Entonces, la parte de mentalidad va a ir muy de la mano y lo que tú decías de paciencia, de comprender que si la economía y los mercados son cíclicos, esa visión a largo plazo te va a permitir navegar esos ciclos con mucha más tranquilidad, con mucha más perspectiva de que eso es así y de que tu foco está en el largo plazo y que si entiendes cómo ha venido siendo la economía, si entiendes el fundamento principal de un crecimiento económico, si entiendes el pasado, cómo ha crecido hasta hoy en día y las razones por las cuales crece la economía, crecen los mercados, crecen los índices bursátiles. Si entiendes las razones fundamentales por las cuales crecen, entenderás que uno no puede salir a la primera fluctuación corriendo y asumiendo pérdidas como loco, porque entonces simplemente no estarías invirtiendo, estarías especulando a punta cagazón, por decirlo de alguna manera. Estás especulando cagando y entonces eso no es invertir, eso es venir a meterse desinformadamente y vas a seguir herido 100%, vas a seguir ahogado ahí. Entonces yo creo que
estas cosas definitivamente vamos a abordarlas siempre a la par, ¿no? Vamos a entender cómo van a fluctuar las cosas, vamos a entender las dinámicas, los comportamientos de los mercados en los que te estés metiendo, ya sea el mercado bursátil, ya sea el mercado de criptomonedas, ya sea el mercado de bienes raíces, ya sea un sector geográfico en particular, donde sea que tú estés pensando meter el dinero, entiende cómo ha venido comportándose ese mercado, entiende cuáles son las dinámicas particulares de ese mercado para que entres, digamos, con ese contexto y esa tranquilidad de saber entonces cómo debes tú configurar tu mente para navegar eso. 100%. Y es eso, es entender el terreno de juego. Ahora, yo creo que también es interesante entender a los jugadores, ¿no? Tratando de utilizar una analogía de juegos de tablero y este tipo de cosas, ¿no? Porque básicamente lo que tú explicabas a mí me parece interesante porque es cómo se comporta la economía, los mercados, los ciclos, que si ciclos alcista, bajista, que si mercado bearish, que si mercado bullish, que no sé qué cosa, que esos son términos, digamos, de la jerga en el mundo de las inversiones. Pero también es importante entender cómo funciona el sistema en sí, es decir, cómo funcionan los jugadores, cómo funcionan las entidades financieras. Debemos tener un acercamiento para entender cómo funcionan los personajes que nos ayudan y nos orientan. El rol de un asesor, la diferencia entre un asesor y un coach, que por cierto es un episodio del podcast. Cómo identificar si una entidad financiera es fraudulenta o no dentro del sistema. Eso es otro episodio del podcast que si no has escuchado, coño, escúchalo, porque últimamente están jodiendo a un gentío de empresitas que están por ahí, por ejemplo, registradas en países o en isluchas de regulación dudosa, y entonces lamentablemente están, digamos, estafando a un gentío porque muchos no conocen cómo funciona el sistema, cuáles son las regulaciones, cuáles son las garantías, cuáles son las protecciones y dónde sí deben invertir y dónde no, que por cierto, te lo digo de una vez, tienes que tratar de invertir en países donde haya una regulación seria. O sea, Estados Unidos, por supuesto, por excelencia, si vas a invertir en dólares. Además que a la fecha de grabación de este episodio es una de las economías más desarrolladas y con un mercado bursátil más desarrollado. Por supuesto, hay países en Asia que están bien desarrollados, por ejemplo, Japón, digamos en Europa, por supuesto, Inglaterra, Alemania, España, pero particularmente Estados Unidos, tú que nos estás escuchando en español y así me estés escuchando desde España, particularmente Estados Unidos es como que el foco de atención en este lado del hemisferio, porque es la economía que está más desarrollada. Ahora, por supuesto, si me escuchas de Latinoamérica, seguramente cada uno de los países en donde tú resides también tiene alguna regulación, pero particularmente una de las cosas que hay que entender es que lamentablemente por los ciclos sociopolíticos que se viven en los países de Latinoamérica, no estoy 100% seguro, sorry, para los que viven allá y profesan que hay que invertir en el país. Lamentablemente, te lo digo como economista, a mí me da un poquito de nervio tener 100% de mis inversiones en el país donde yo vivo, dado los ciclos sociopolíticos que ocurren en Latinoamérica. Entonces, así como nosotros también sugerimos que tú, por ejemplo, tu fondo de emergencia lo guardes en divisas, también recomendaríamos que tus inversiones, pues, no las tengas nada más en el sistema local, sino también que te diversifiques y te vayas a un sistema extranjero, como por ejemplo el caso de los Estados Unidos. Evidentemente, esto no es un consejo de inversión, todo es un cuento o anécdota con fines educativos y de entretenimiento, pero es importante entender el sistema, de nuevo, desde el punto de vista de saber con quién puedes operar, con quién no, para que, como dicen en francés, no te jodan, porque naturalmente ahorita en redes sociales, particularmente Instagram, Facebook, TikTok, el propio YouTube, a veces hay cualquier cantidad de payasos y piratas dando recomendaciones que si tú no conoces exactamente esas reglas del juego, esas entidades, si esa persona está regulada, no está regulada, me imagino que te estarás preguntando, bueno, pero Julio, tú que estás hablando ahí de esa huevonada, ¿tú estás regulado? Sí, nosotros estamos regulados. Además que Adán y yo venimos del mundo de la asesoría de inversiones, hemos tenido nuestras licencias acá en los Estados Unidos, o sea, no estamos hablando porque somos afanados o porque somos simplemente aficionados al tema de la finanza, es que tenemos conocimiento de causa y conocemos la industria por dentro y prácticamente para ti somos un insider que te estamos explicando cómo funciona todo ello. Pero si tú no te educas, vas a estar entonces poniendo el dinero en alternativas o en opciones que no necesariamente son reguladas y entonces estás poniendo en riesgo tu futuro. De eso se trata, de conocer el sistema, y esto es parte entonces naturalmente de este pilar, segundo pilar para despertar tus inversiones. Recuerda que el primer pilar fue claridad y el segundo pilar entonces es acercamiento, que implica desarrollar la mentalidad del inversionista que va más allá de la paciencia, pero creo que la paciencia ahorita es el valor más
importante que queremos resaltar, o el atributo más importante, tienes que entender el comportamiento de la economía y los mercados para que no te impacientes en el proceso de sube y baja que van a tener los ciclos, aunque como bien explicó Adam, sabemos que en el largo plazo la tendencia es de crecimiento porque es parte del desarrollo de la humanidad. Y por supuesto conocer el sistema para tú entonces saber tus derechos, saber tus obligaciones y saber exactamente qué estás haciendo con el dinero. Y eso es el pilar de acercamiento. Pero ahora yo creo que es importante que discutamos un tercer pilar una vez que haces ese primer acercamiento. ¿No es así, Adam? Bueno, claro, naturalmente, una vez que te acercas, después empiezas como que a explorar más hacia adentro, ¿no? Entonces, así llamamos el tercer pilar de meternos en el mundo de inversiones, es vamos a explorar, eh, empezando por, eh, digamos que vamos a explorar las alternativas, vamos a explorar, empezando por la clasificación de los activos. ¿Qué tipos de activos tiene uno a la disposición para poder invertir? Eso es algo, como decía al principio, el host de Airbnb que nos atendió allá en Roma, Marcelo, para él solamente conocía una clase de activo, que era inmueble vacacional. Él en su mente no tenía alternativas realmente, o le temía las alternativas y prefería no informarse al respecto. Yo, de hecho, Julio, tuve una conversación breve con él, porque a mí siempre me gusta como que preguntar, ¿sabes?, sobre las dinámicas de vida y sobre, oye, cómo se organizó para esto y qué chévere y qué le gusta, con mucha pasión atender su tema. Y yo estoy súper contento y feliz por Marcelo, y de verdad que le iba de maravilla. Pero yo en mi mente entendía que Marcelo estaba asumiendo ciertos riesgos importantes al concentrarse únicamente en una clase de activo, en una zona geográfica, y apostando toda su calidad de vida futuro a eso. De verdad que Dios lo ilumine y le dé mucha fortuna y muchas bendiciones a esa zona geográfica y a esa demanda por ese lugar y por esos activos, para que Marcelo tenga una vida muy digna. Pero queremos que nosotros, como inversionistas inteligentes, también comprender justamente que hay más alternativas y que hay una manera más, digamos, integral, más 360 de abordar esto de construir un patrimonio, entendiendo que uno puede participar dentro de la bolsa de valores como tal, dentro del mercado de capitales como tal, tienes muchísimas clases de activos. Tú puedes participar en la parte de acciones de empresas, tú puedes participar a través de lo que es más renta fija, con lo que son los bonos. Dentro de mismo cada uno de estos, dentro de acciones de empresas, vas a tener acciones de ciertos tipos que se distinguen entre una u otra: empresas de crecimiento, empresas más estables, empresas de alta capitalización, de mediano, de baja capitalización, empresas enfocadas en ciertos sectores, sector de energía, sector de tecnología, sector de utilidades. O sea, hay de todo tipo de cosas. Entonces, entendiendo uno la cantidad de alternativas que existe, uno al menos no es para que uno se abrume tampoco, porque hay maneras muy sencillas, muy Fintelhover, de invertir sin abrumarte en una buena mezcla, en una buena canasta de todas estas cosas, de manera muy como disciplinada. Pero eso te da contexto de uno, tener calma. Mucha gente nos pregunta, Julio, oye, pero es que yo tengo pánico a perder todo mi dinero si invierto en esto. Yo le digo, mamita, si estás invirtiendo en las 500 compañías más importantes de la bolsa, de las 500 compañías más importantes del mundo, ¿ok?, es básicamente imposible que pierdas todo tu dinero. Tendría que acabarse el mundo. Estarías más nerviosa por perder tu vida y que nos ataquen los aliens, o que se convierta esto en The Terminator y los robots nos conquisten eso. Estaríamos más preocupados por nuestra existencia que por nuestro dinero, si de verdad llegaran a colapsar las 500 compañías de más alta capitalización del mundo. Entonces, uno, al entender el contexto en los cuales uno está invirtiendo, las clases de activo en lo cual uno está invirtiendo, y donde estará entonces poniendo a producir el dinero, uno va a invertir con más tranquilidad, con más inteligencia, y con más convicción hacia la meta de uno, que es lo más importante. Pues aquí lo que más me ladilla a mí, Julio, es ver cómo la gente irrumpe su camino hacia su destino, hacia su destino de prosperidad financiera, hacia su real camino de construcción patrimonial. Me da demasiado dolor ver cómo, por ignorancia, por nerviosismo, por embasurarse la cabeza con ruidos innecesarios, entonces uno va y interrumpe ese camino de crecimiento. Eso es lo que más yo creo que me carcome a mí por dentro. 100%. Y eso que mencionaste me parece interesantísimo, apasionante,
pero sí, tienes razón en lo que dijiste. O sea, a veces yo siento que sí la gente se abruma con los tipos de activos, que sí, bueno, que sí las acciones, que sí los bonos, que sí el real estate o los inmuebles. Hoy en día también las criptomonedas que están en boga y también hubo un episodio donde empezamos a hablar al respecto. Pero tan importante es entender los tipos de activos. O sea, que si los inmuebles, a mí me encanta cada vez que tú cuentas el ejemplo de Marcelo, porque el error que él estaba cometiendo, en mi humilde opinión, coincido contigo, es que está sobreconcentrado todo en inmuebles. Entonces, imagínate, tema pandemia, se cae de repente el turismo, coño, Marcelo no cobra esos meses. Entonces, hay un tema ahí de diversificación que es posible lograrlo si inviertes a través de ciertos vehículos de inversión en particular, que es el segundo punto de este tercer pilar, pues, de la exploración para despertar tus inversiones. Y es que es verdad, tú puedes invertir a través de cuentas donde compras directamente la acción de una empresa, el bono, que es un instrumento de deuda de una empresa, pero existen otros vehículos, por ejemplo, conocidos como los fondos mutuales o los fondos indexados, o también una nueva modalidad que se puso muy de moda, que en español le vamos a llamar fondos transados en bolsa, pero en inglés son conocidos como los Exchange Traded Funds o ETF, que es un vehículo particular que se comporta como una acción, pero que te permite estar diversificado. Y es interesantísimo porque entonces hay ETFs o ETF que tú puedes comprar que ya replican el comportamiento, por ejemplo, de un índice de bolsa, como el S&P 500, que era lo que tú estabas ilustrando, o de repente como el Dow Jones, o como de repente el Russell 2000, o de repente es un ETF que replica el comportamiento de todas las economías de Europa o de todas las economías de Asia. Hay ETF de cualquier cantidad que tú te puedas imaginar y que naturalmente es la manera más sencilla y más simple de invertir de una manera diversificada sin tener que estar uno haciendo análisis específico de empresas, que eso no está mal, pero la gran mayoría de las personas que nos escuchan, y particularmente quizás es tu interés, hacerlo de una forma sencilla porque estás ocupado desarrollando tu negocio, desarrollando tu carrera. Si eres apasionado por lo que llaman inversión basada en valor, buenísimo, bueno, bienvenido y te felicitamos por tu interés en escudriñar qué es lo que está pasando detrás de cada empresa. Pero para la gran mayoría de las personas, la simplicidad es la última forma de sofisticación al momento de despertar tus inversiones. Y es por eso que proponemos entonces vehículos que te hagan la vida más fácil y sencilla si no quieres estar encima de los mercados analizando, salvo que esa sea tu pasión. Entonces, entender cuál es el mecanismo, cuál es el vehículo, forma parte también de este proceso de exploración y que tienes que buscar tener pleno conocimiento para entonces apaciguar un poco la ansiedad y la incertidumbre al momento de invertir. Pero aún así, Adam, yo creo que haciendo una clasificación de activos y aún conociendo los vehículos, es curioso porque también hay que de alguna manera entender cómo los combinas y eso es lo que nos lleva al tercer punto de este pilar de exploración. Sí, el tercer punto sería como la construcción del portafolio, de la cartera de inversión como tal. Y si bien es cierto, nosotros somos más proponentes, ahorita hablabas hace un ratico, Julio, de la diferencia entre inversiones un poco más pasivas, de aprovechar estos ETFs que ya te dan esta exposición, esta cesta de productos como tal, de acciones, de bonos, de distintas clases de activos dentro de ellos, ya te lo ponen más en bandeja de plata. Si bien es cierto que es fácil participar a través de estos instrumentos, hay gente que elige participar más activamente basado en la evaluación de las compañías y seleccionar las empresas como tal. Si bien es cierto que existen esas diferentes dinámicas, cuando uno construye un portafolio y lo quieres construir de verdad algo como que bien sólido, bien armadito, ¿no? Que le tengas confianza a largo plazo, entonces tienes que estar muy alineado con, uno, tus objetivos de para cuándo vas a necesitar ese dinero, porque en base a eso va a tener, en base a cómo tú construyas la cartera del portafolio, ese portafolio va a fluctuar, se va a comportar de cierta forma, ¿no? Obviamente, otra vez, relación riesgo-retorno. Si quieres el mayor retorno posible, si quieres que ese portafolio crezca durísimo y tal, estás como los loquitos esos que andan invirtiendo el 100% de su dinero en los alternative coins de las criptomonedas hoy en día y se concentran en una bichita que vale 0.22 centavos de dólar y la vaina a ver si llega a 10 dólares y se hacen multimillonarios como han escuchado a veces de gente que ha pasado por cosas así. Entonces, eso claramente no es construcción de un portafolio como tal, o digamos, la construcción de su cartera se basó
en simplemente apostarle todo a ese caballito a ver si es una especulación, pues a ese caballito a ver si se multiplica por millones de veces. A ese perrito en este caso. A ese perrito, sí, sí. Esa vaina rara, porque ni caballo ni perro es todavía. Sí. Pero entonces, justamente quiero que la gente comprenda lo que es la parte de construcción de cartera. No es lo mismo que simplemente meterle bichito, meterle dinero a un bichito ahí, a ver si se te multiplica el dinero y te haces Claro. millonario de la noche a la mañana. De tener una construcción de un portafolio habla de comprender justamente en base a tus objetivos cómo quisieras que esa cartera fluctúe en vías hacia ese objetivo. Yo cuando construyo mi cartera de inversión, yo entiendo que en base a los objetivos de rendimiento que estoy buscando, esa cartera va a fluctuar de tal manera, lo cual me da tranquilidad a mí que si en el corto plazo o en el mediano plazo vienen fluctuaciones acentuadas, vienen porque yo lo permití hacer así, porque yo construí esa cartera de esa manera. Y ya yo sé entonces qué hacer cuando vengan esas fluctuaciones de corrección fuerte. Ya yo sé que de repente en vez de estar tratando de resguardarme y vender y esperar a que pase la tormenta, yo digo, no, voy a salir con mi escopeta a cazar donde están más mango bajito aquí, ¿entiendes? Voy a Claro. más bien acumular más de ese valor que ya yo he venido acumulando a precios más descontados. Entonces son estrategias que si tú no tienes ese entendimiento, esa claridad, como decíamos al principio, y si no conoces, en verdad, cómo estás estructurando ese portafolio en primer lugar, haces comportamientos equivocados, o sea, te lleva por comportamientos errados que te llevan a perder muchísimo dinero. Entonces, creo que la parte de construcción de una cartera es importante muy bien saberlo, aunque no siempre lo vas a hacer tú. Hay muchas soluciones hoy en día que te construyen la cartera, muchas aplicaciones web, muchos software que de una vez tú le dices, mira, yo quiero invertir $500 todos los meses con tal nivel de riesgo y ellos te van a construir tu cartera de inversión. ¿Qué es lo importante que queremos enseñarte? Es a cómo ves, cómo ir bajo el capó de estas personas, de estas soluciones, de estas empresas que te construyen ese portafolio y entender en verdad cómo te lo construyeron para que tengas esa tranquilidad a medida que vas trabajando en pro de tus metas, de saber cómo eso se va a comportar, por qué te lo construyeron de esa forma, qué va a pasar ante momentos de fluctuación y qué debes hacer ante esos momentos de fluctuación en base a tus objetivos. Yo creo que la parte de construcción de portafolio, Julio, es un tema mucho más de comprender realmente como que lo que va a poder pasar en base al producto, en base a tu estrategia de inversión para que te apegues, porque todo se trata de eso, de apegarse a tu estrategia inicial, de apegarse a tu ruta de crecimiento. Sí, eso de verdad que me parece que es magistral la manera como lo resumiste y justamente por eso, o sea, que sea un portafolio que tenga vehículos activos que naturalmente se apeguen a lo que tú quieres lograr y cada uno de estos vehículos, cada uno de estos activos pues tiene un comportamiento, siempre nos gusta aclarar, rendimientos pasados no son garantías de rendimiento futuro, eso es una realidad, pero particularmente en los instrumentos estandarizados en los que uno invierte en la bolsa hoy en día, tienen tantos años de historia que si bien es cierto, repito, que rendimientos pasados no son garantía de rendimiento futuro, uno sí tiene una expectativa relativamente normalizada de qué puede pasar, a diferencia, por ejemplo, de mercados incumbentes como el de la cripto, que todavía está madurando y tú no sabes si a ciencia cierta vas a estar ganándote un 100% todos los meses. O sea, eso no, me inventé el número, pero eso no ocurre. Y ese es parte de la inteligencia financiera, el criterio que tú tienes que poner en marcha justamente para tener un plan de inversión que sea adecuado a lo que tú quieres lograr. Seguimos hablando entonces de los 4 pilares para despertar tus inversiones. Fíjate que hablamos primero de claridad. Sin claridad, no, todo lo demás que vayas a elegir puede estar no alineado con lo que quieres lograr. Tiene que haber un primer acercamiento para que le pierdas el miedo entonces a todo este sistema y al mercado y a los jugadores. Pero después tiene que haber una exploración para poder entonces entender exactamente en dónde voy a poner el dinero y qué puedo esperar de cómo se va a comportar esa inversión. Pero ya que tengo claridad, ya que me acerqué y ya que exploré, pues entonces el cuarto pilar que nos queda es simplemente vamos a echarle bola, vamos a implementar. Y es el pilar justamente de la implementación, es decir, poner el plan y toda esa exploración e investigación que hice ya en acción. Y aquí es donde entra el tema de la planificación patrimonial. Hay unas frases sempiternas que a Dani a mí nos gusta repetir en los cursos, en los programas, en los talleres, en los Fintel Talk y en el podcast,
y es que fallar en planificar es planificar para fallar. Fallar en planificar es planificar para fallar. Tú puedes tener la visión clara, sí, yo me quiero retirar como Marcelo en Italia, pero en mi caso, Julio, yo quiero estar en la Toscana. Ajá, muy linda la visión, pero estás planificando qué vas a hacer para llegar allá, cuáles son los pasos, cuáles son exactamente las contribuciones, calculaste cuánto es ese costo de vida, sabes exactamente lo que tienes que hacer y dónde lo vas a poner para que cuando llegues a la edad de Marcelo puedas estar también en la Toscana. Si no hay una planificación, no hay ejecución, porque no hay claridad en cuáles son esos pasos. Entonces sí hay que pasar por un proceso de tratar entonces de delimitar exactamente cómo lo vamos a hacer, cuáles son las expectativas que yo tengo con la construcción de portafolio que Adam nos acaba de explicar, para yo poder ver cómo llego hasta allá. Pero esa planificación, yo creo, Adam, que es como la puesta clara de una meta numérica, ¿ok? Que naturalmente se ata con la meta cualitativa de la primera fase de claridad, pero es un mapeo. Y dentro de ese mapa yo tengo que definir algo de cómo llegar allá en específico. Y es lo que nos lleva a este segundo punto, ¿no? Que es como que buscar una ruta para poder llegar, ¿no es así? Sí, nosotros habíamos ya como que nos habíamos acercado y habíamos explorado las distintas rutas de crecimiento que existen. Ahorita es el momento de justamente definir particularmente cuál va a ser esa ruta estratégica, definiendo la cartera que habíamos construido, cómo va a ser ese proceso de crecimiento, es decir, cómo va a ser el proceso de aporte, cuánto dinero se necesita colocar para esa meta en específico, de qué manera vamos a estar reinvirtiendo las ganancias de esa cartera, o sea, todos los detallitos, digamos, de ese crecimiento que hemos elegido transitar, vamos a definirlo ya de antemano para no tener que estar improvisando en el camino o asustándonos en el camino o emocionándonos de más en el camino y entonces actuando de manera impulsiva. Si nosotros lo definimos de antemano, nosotros sabemos, mira, todos los dividendos que se generen de estas empresas, entonces se van a reinvertir en esta cartera. Todos los meses que ahorremos tanto dinero, entonces lo vamos a colocar en este producto o en este vehículo dentro de esta cartera. O lo vamos a distribuir equitativamente de esta manera. Todas las veces que la cartera se desalineen un poco los porcentajes de distribución, una vez al año lo vamos a realinear. Entonces, todo este tipo de detalles que vienen con la parte de la dinámica, cómo se va a dar esta cartera en el tiempo, ya lo tenemos como que desde el inicio ya contemplado y entonces ya sabemos ese plan de acción cómo se va a dar. Yo creo que una vez que tú defines muy bien la ruta estratégica que vas a seguir, entonces te vas a sentir con mucha más tranquilidad de implementar eso, de ya ponerlo en acción, porque ya sabes exactamente pues, los distintos escenarios que van a ocurrir y cómo te vas a comportar para eso. 100%. Y eso es justamente, una vez que ya tienes la ruta estratégica adecuada a nivel de inversiones, de lo que te va a llevar a materializar tus metas, pues lo único que queda, suena pendejo, pero es así, y es la parte más difícil, es la implementación del plan. Es decir, es el aporte constante y sonante, mes a mes, como decía al inicio, sin descarrilarse, sabiendo que ese fue el plan que tú hiciste, naturalmente, y tú sigues entonces haciendo tus contribuciones mes a mes, año a año, para tú poder acumular el capital o el lago, como lo explicaba Adam, que es uno de los conceptos que desarrollamos en el programa Despierta tus inversiones, que es básicamente el patrimonio que tú quieres desarrollar para después poder vivir de la renta. Es esa plata que quieres acumular para que el dinero trabaje por ti, que es la frase que se repite bien cliché en redes sociales, a veces un poco mal interpretada, pero en esencia eso es lo que estamos buscando, ¿no? Acumular ese patrimonio, ese lago, para que entonces tú puedas tener bien hidratada esa finanza. Ahora, es importante destacar también que planificación y visualización sin acción es pura alucinación. Entonces, aquí es donde viene la parte más jodida de toda esta conversación, porque chévere, nosotros te podemos enseñar a ti todos y cada uno de los elementos de estos pilares: claridad, acercamiento, exploración, implementación, pero si tú por alguna razón decides descarrilarte, si tú por alguna razón decides no controlar la gestión de tus finanzas, tus hábitos de consumo que te lleven a una mejor capacidad de ahorro, de inversión, y no contribuyes constantemente, entonces no vas a llegar a tus metas. Entonces la implementación requiere no solamente de la constancia de seguir aportando,
pero sino también de la disciplina en el día a día, porque puede pasar que a mí de repente me empieza a caer más plata porque empiezo a producir más, pero entonces de repente me lo gasto en otras vainas y dejo de contribuir, o no contribuyo un poquito más a las inversiones como para acelerar la llegada a la meta, acortarla en el tiempo, o mejor aún, ampliar digamos, la extensión del lago. Entonces, requiere también de un constante proceso psicológico de mantenernos en los planes de siempre estar utilizando dinero o teniendo menos ingreso de lo que me ingresa, siempre aportando. O sea, la implementación es ruda y bueno, prácticamente para eso estamos en la comunidad Finteljo, para darnos apoyo y crecer juntos. Pero bueno, de eso se trata justamente, el que hay que implementar todo este plan, porque si no, esa visión que desarrollamos en la primera fase y en el primer pilar de claridad nunca se va a materializar. Así que no lo olvides, son 4 los pilares que necesitas para despertar tus inversiones. Básicamente claridad hacia dónde quieres ir, acercarte a los mercados y entender un poco el sistema y la economía para que no te asuste la incertidumbre, explorar las alternativas, los actores y entidades con los que vas a trabajar y, por supuesto, hacer una planificación patrimonial que sin implementación no vas a llegar nunca. Siendo así, bueno, interesantes estos pilares, pero ahora, bueno, creo que hay que reiterar una invitación. Sí, Julio, y la invitación obviamente es a que entendiendo todos este journey, este proceso el cual te estamos guiando, estos pilares que te estamos mencionando, puedes entender cómo hay mucha más profundidad que simplemente decirte compra tal acción o compra tal criptomoneda o compra tal cosa. De verdad que hay gente que se toma a veces la educación financiera o la educación de inversiones, estos mal llamados gurús financieros a veces que te empiezan a decir, te empiezan a arrojar nombres, deberías de comprar esto porque va a pasar esto y deberías de comprar lo otro y tal. Y no hemos pasado por todo este proceso que entonces son decisiones cortoplacistas que después cuando las cosas no van como uno pensó que iban, esta gente desapareció de tu vida y te quedas sin las herramientas para ver cómo vas a accionar más adelante. Entonces, la invitación es a que te tomes esto con mucha más seriedad. Esto de invertir, esto de construir patrimonio, es algo que vas a hacer toda tu vida. Y si lo abordas desde una manera inteligente, es una manera de entender cómo funciona 360 todo esta toma de decisión y dónde vas a colocar el dinero y qué vas a hacer una vez que estructures la cartera y cómo te vas a mantener en el curso hacia esa construcción de esa meta financiera. Una vez que entiendes todo eso, es que te vas a sentir con esa tranquilidad y ese apego hacia transitar ese camino que te estás proponiendo. Entonces, la invitación aquí tan sencilla es que aproveches los programas educativos, aproveches la estructura que te estamos ofreciendo aquí con Despierta tus inversiones para que veas todo esto ya de manera más ejecutable en tu caso particular. Es decir, todos estos pilares que te estamos dando, vamos a darte las herramientas, vamos a darte las hojas de cálculo necesarias, vamos a profundizar sobre todos estos temas para que vayas ahorita sí a ponerlo en acción y termines tú entonces desarrollando o estructurando tus propias carteras de inversión y tus propias cuentas y aportes hacia la construcción de tus sueños, la construcción de tu propio futuro que tanto anhelas. Entonces, la invitación, Julio, es a que nos acompañes. Acompáñanos a despertar tus inversiones. Estamos aquí para ti, dándote este unboxing de todo lo que vamos a estar abordando. Como te puedes dar cuenta, hablábamos en la parte de productos, y yo quiero hacer esta aclaratoria, Julio, importante. Cuando hablamos en la parte de vehículos de inversión, esto entiende este programa que te estamos ofreciendo como un programa bien fundacional de inversión y no de estrategias sofisticadas o de tratar de superar los rendimientos de mercado, tratar de seleccionar empresas específicas que vayan a rendir tanto por ciento más al año. O sea, no vamos a hablar de eso. Aquí lo que vamos a hablar es de lo que todo el mundo puede hacer, así no sepas nada de finanzas, lo que todo el mundo debería hacer para estar en un camino disciplinado, serio y con una muy buena posibilidad de que construyas ese destino patrimonial que te estás proponiendo. Es un camino de muy fácil, de mucha sencillez de implementación y donde una vez que ya tú tengas eso en marcha, después, más adelante, decidirás si te quieres sofisticar más en otro tipo de educación financiera. Pero por ahora,
lo sencillo es lo más poderoso y eso es lo que vamos a estar enseñando. 100%. Así que bueno, ya lo sabes, la invitación es a que vayas a las notas de este episodio, aplica nuestro programa Despierta tus inversiones para que puedas entonces definitivamente aprender a invertir con criterio e inteligencia financiera y, como siempre, cierro los episodios, pues que todo esto te sirva para construir tu bienestar en tus propios términos. Así que no me resta más que, bueno, nada, como siempre, un placer y una hemorragia de placer acá estar compartiendo y dando valor contigo, hermano. Y a ti que nos escuchas y que nos estás viendo, pues te esperamos en un próximo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Y bueno, también deseamos que apliques a nuestros programas y te podamos ayudar a construir ese bienestar. Así que por los momentos no me resta más que desearte un próspero, feliz y productivo día. Esto fue Despierta tus Finanzas Podcast con Julio Cañas. Un espacio presentado por Fintelhub para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.